Bienvenido a Diariamente con la Biblia, un espacio donde todos los días estudiamos un capítulo de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña, nos ilumina, nos marca el camino. La palabra de Dios es eterna. Quédese con nosotros en este video. Acompáñenos y en un momento comenzamos. Buenos días a todos, bienvenidos a este espacio donde todas las mañanas leemos un capítulo de la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos, saludamos a nuestros amigos, nuestros hermanos de otros países, de cualquier parte de la República Mexicana. Bienvenido a este canal. Todos los días leemos un capítulo de la palabra de Dios y sacamos lecciones sencillas y aplicaciones para nuestra vida diaria. Les mandamos un fuerte abrazo desde Villahermosa, Tabasco, México. Capítulo número 2 del libro de los jueces. ¿Qué dice el Señor esta mañana? Esta mañana tiene un mensaje para usted. Quédese un momento, vamos a estudiar la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias esta mañana por la oportunidad que nos das de levantarnos e iniciar con las actividades correspondientes. Pedimos tu bendición, tu dirección para el estudio de tu palabra. Gracias por tu bendita palabra. Ayúdanos a entenderla y a oírla, y no solo ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Muchas gracias, querido Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a leer el capítulo número 2 del libro de los jueces. ¿Qué dice el Señor? Acompáñeme usted a la lectura. Dice: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. El ángel de Jehová, según los comentaristas, es Jesús mismo, que estuvo allí con el pueblo. ¿Por qué es Jesús mismo? Porque él mismo está diciendo: yo los saqué, yo soy su Dios. No dijo: teman al Dios de los cielos, sino, o lo sacó Jehová. Él dijo: yo os lo saqué. Jesucristo en forma humana se presenta con el pueblo diciendo: mi pacto yo no lo voy a romper. El que lo quebranta somos nosotros. Y entonces sigue diciendo la palabra. Jesús mismo baja para platicar con su pueblo, para exhortar a su pueblo. Y Jesús mismo descendió del cielo para darte salvación. Vino a este mundo para darte redención y nos ha dejado su palabra para que todos los días podamos oír su voz. Mire lo que dice: con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyo altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Y los confronta y dice: ¿por qué ustedes? Tanto tiempo estoy con ustedes, pero ustedes no me han obedecido. Y entonces viene para dar indicación. Por tanto, yo también digo: no los echaré delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificios a Dios. Es claro lo que dice la palabra del Señor. Dice: ustedes no lo echaron porque no quisieron, y entonces si ustedes no quisieron echarlo a todos, pues ahí lo voy a dejar, dice el Señor. Porque el plan original de Dios es que todos fuesen echados, todos los paganos que habían allí, pero ellos consintieron y dijo Dios: si ustedes así lo quieren, entonces Él consiente, y entonces muchas veces cosechamos lo que nosotros sembramos. Y entonces nuevamente se revela la muerte de Josué. Aquí se repite el suceso de la muerte de José. Porque yo, Josué, había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años,
Y lo sepultaron en su heredad en Timat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho a Israel. Lamentablemente, las nuevas generaciones no pusieron debida atención al mandato de Dios. Se fueron perdiendo los principios de adoración a Jehová de los ejércitos. Probablemente a veces nos sucede también a nosotros. Hemos tal vez rebajado los principios de Jehová de los ejércitos que se van perdiendo. Se levantó una nueva generación. Toda esa generación murió, pero murió siguiendo las indicaciones de Dios. He aquí la responsabilidad de cada uno de nosotros de enseñarle a nuestros hijos la adoración total, la adoración verdadera, la obediencia de los principios, de los mandatos de Jehová de los ejércitos. ¿Para qué? Para que en esas generaciones siempre teman, siempre reconozcan al único Dios verdadero. Y aquí nos dice también, después, mire lo triste, el ser humano nos olvidamos de Dios. Y viene aquí, dice aquí, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Tristemente, teniendo un Dios todopoderoso, se fueron tras los Baales, tras aquellos dioses falsos, paganos, que desobedecían completamente a Dios, lo contrario. Baal, un dios famoso entre aquellos moabitas, entre aquella tierra donde lo adoraban, donde le ofrecían sacrificio, y el pueblo, lo que Dios les había advertido, siguió tras esos dioses. No juzguemos al pueblo de Israel, porque muchas veces nosotros también dejamos a Jehová de los ejércitos por ir tras los Baales de este mundo. Y todo aquel que te aparta de Dios se convierte en un Baal. Todo aquel que tú sacrificas tu tiempo, ya sea tu trabajo, ya sea lo material, se convierte en un Baal, porque tú sacrificas todo y dejas a Dios en último lugar. Por eso la palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y sigue diciendo, tristemente dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Astarot era una diosa de inmoralidad sexual. Tenía sacerdotisas donde tenían inmoral sexual. Era una depravación terrible. Y entonces el pueblo siguió a esta dios, a Baal y a Astarot, los dioses horribles que estaban en contra totalmente del mandato del Señor. Dios mismo dijo, no tendrás otros dioses, pero ellos siguieron, y dice aquí, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal. Qué triste. Pero muchas veces podemos juzgarlos a ellos, pero no somos quien para juzgar, porque muchas veces hemos dejado a Jehová para seguir las cosas de este mundo. Miles y millones de personas deciden dejar a Jehová para andar por las cosas de este mundo, para seguir los dioses de este mundo, la fama, la riqueza, todo lo que tenga que ver con que impida adorar al único Dios verdadero, se convierte allí en un dios a Baal y Astarot. La inmoralidad sexual, la perversión que lleva, la infidelidad que destruye hogares y tantas cosas. Hoy estamos aún viviendo este problema serio. Yo te invito a que no dejes a Jehová. No dejes a Jehová, mantente firmes. No sigas a las diosas o los dioses de este mundo, la inmoralidad y tantas cosas que nos apartan de Jehová de los ejércitos. Y dice, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos, porque Dios, no es que él se había apartado, ellos se habían apartado de Dios y no quisieron más la protección de Dios.
Cuando no tenemos la protección de Dios, somos presa fácil del enemigo. Nos arrastra, nos destruye y nos lleva a la desgracia. Querido amigo, no huyas de la protección del Señor. No dejes a Jehová. Habita siempre bajo la sombra del Omnipotente, del Dios Todopoderoso. Y dice aquí, aunque ellos por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. El resultado de dejar los caminos del Señor se convierte en gran aflicción. Probablemente hay algo de progreso, probablemente, pero está sin Dios, sin esperanza, tarde o temprano termina en la desgracia, termina en la miseria, porque sin Dios, Jesús mismo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Esta mañana es el mensaje del ángel de Jehová. Esta mañana es el mensaje de Cristo para ti. No lo dejes. Dice, yo soy el que te ha sacado. Jesús esta mañana te dice, yo soy el que te ha dado la vida. Yo soy el que te ha redimido de las garras del enemigo. Yo soy el que murió en la cruz del Calvario, resucitó para darte vida y vida eterna. Palabra del Señor. Y entonces dice, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Aún así, Dios muestra su misericordia. Dios es un Dios misericordioso. Clamaba el pueblo y Dios ahí venía. Es como un padre con su hijo, una madre con su hija, comete errores, pero cuando clama con toda sinceridad, no la deja a la deriva, va y la busca y quiere restaurarlo, y muchas veces quiere tomar su lugar, aunque esté en una cárcel o aunque tenga otro castigo. Pero mire, así es Dios con nosotros, misericordioso. Entienda usted esta mañana. Y mire lo que sigue diciendo. Y dice, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras sus dioses ajenos, los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así, se apartaron, ni aunque Dios mostraba su misericordia mandándole jueces, mandándoles representantes, se rebelaron totalmente contra Dios. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia. Esto los debe usted subrayar. Jehová era movido a misericordia cuando ellos clamaban, estando en la miseria, estando en la oscuridad. Clamaban por misericordia, sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían, y un Dios misericordioso corría y les mandaba jueces. Esta mañana no hay lágrimas que el Señor no conozca. Esta mañana, cuando tú y yo reconocemos totalmente, el Señor te levanta, y allí donde tú gimes de dolor, Él te restaura, Él no te castiga, Él quiere restaurarte, Él quiere darte vida eterna, y no importa la condición que usted se encuentre, pero usted le pide misericordia, el Señor se lo entrega. Este es Jehová. ¿Cuántas veces le hemos fallado? ¿Cuántas veces le hemos dado la espalda? Sin embargo, aún su misericordia es tan grande, tan maravillosa. Ese es Jehová de los ejércitos, es el ángel de Jehová. Ese es Cristo esta mañana hablándote allí donde tú te encuentres. Por eso, mire, sigue diciendo, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Qué tristeza para este pueblo, pero no lo juzguemos. Ahora nos toca a nosotros. Qué tristeza. Solamente cuando a veces las cosas van bien servimos, y cuando no, pues le damos la espalda. Por eso dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Dios dice, ya tiempo tras tiempo yo estoy con ellos, pero no entiende mi pueblo. Por eso Isaías hace un ejemplo y una comparación donde dice
que el burro o el asno conoce a su dueño, pero mi pueblo no me conoce. Es irracional. Qué tremendo mensaje del Señor. Ojalá que tú y yo reaccionemos al mensaje y al llamado de Dios. Y dice allí, para probar con ella a Israel si procurarían seguir o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. Porque Dios conoce y Dios sabe cuál es la condición en que nosotros nos encontramos. Y esta mañana el ángel de Jehová dice que no seamos irracionales, sino que meditemos en su palabra. Si lo hemos dejado, si lo hemos abandonado, volvamos. Si tú estás a punto de dejar, no dejes a Jehová por los dioses, por las diosas de este mundo, porque tarde o temprano el Señor entonces destruirá totalmente. El ángel de Jehová te ama, es Cristo, nuestro Redentor, y se personaliza con el mensaje diciéndote: yo te saqué de la oscuridad, yo te di vida, yo te di salvación, anda en mis caminos todo el tiempo de vida. Que Dios te bendiga. Qué maravillosa lectura del día de hoy. El ángel de Jehová. Y dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El ángel de Jehová te bendiga, te guarde, te cuide, te dé paz en este día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado seas tu nombre. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a no dejarte y a seguir en el camino que nos lleva a la vida eterna. Danos de tu bendición en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana con el capítulo número 3 aquí en Diariamente con la Biblia. Suscríbete al canal de YouTube. Ya somos más de 3,000 suscriptores. Nos estamos uniendo para seguir estudiando la palabra de Dios. Bendiciones.